para nosotros un gran privilegio tener al reverendo Alan Claycomb para que nos ministre la palabra del Señor. Dejo al reverendo Claycomb para que nos comparta y nos continúe ministrando. Buenos días, hermanos. Gusto verlos aquí otra vez en esta mañana. Una pregunta antes que comienzo es para saber cuántos no estuvieron ayer. ¿No estuvieron ayer? ¿Este es su primer día? Para saber, porque voy a dar un breve repaso de lo que vimos ayer. Bastante rápido, pero nada más para tratar de enchufarnos donde estamos en este estudio de Ezequiel. Entonces, miremos algunos detalles que la palabra de Dios nos muestra. Quiero, sabe que ¿qué aprendemos de la historia? Una buena pregunta. ¿Qué aprendemos de la historia? La historia nos enseña muchas cosas, pero también tristemente la historia enseña que no aprendemos de la historia a veces. A veces repetimos las mismas cosas que pasaron en la historia, que es triste para nosotros que tenemos que a veces repetir las mismas cosas que pasaron en la historia. Y voy a leer una cita o tal vez dos citas en el libro de Oseas, porque el libro de Oseas, escrito por el profeta Oseas, escribe cómo fue la caída de Samaria. La caída de Samaria. Pues como explicamos ayer, después que Salomón entregó el reino a su hijo, el hijo no sabía cómo llevar el reino, se dividió en dos partes. La parte que se llama Samaria, que es en el norte, y también la parte que es en el sur, que se llama Judá. Pues entonces, como Israel no hizo caso a Dios, tenía sus profetas en el norte profetizando. Uno de ellos era Oseas. Y usted puede leer el libro de Oseas. Hasta cierto punto es una repetición de Ezequiel, porque Oseas está tratando de corregir, reprender al pueblo de Dios. Ellos muy obstinados, no querían escuchar. Entonces, en el año 722, los asirios derribaron la ciudad de Samaria y ellos fueron capturados por los asirios. Quiero leer lo que dice el profeta Oseas en relación con su tiempo cuando está escribiendo a ellos. Dice en capítulo 4, los versículos 1 al 6, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, ellos prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden.
por lo cual se enlutará la tierra, se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, caerá también contigo el profeta de noche, y tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechasteis el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidasteis la ley de Dios, y también yo me olvidaré de tus hijos. Si usted ve esto y lee el libro de Oseas, mucho es bastante parecido como el libro de Ezequiel. También si vamos al capítulo 6 de Oseas, vemos estas palabras en capítulo 6, comenzando con el versículo 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra, fíjese cómo el profeta describe la piedad o la religiosidad o la espiritualidad del reino del norte, donde dice, la piedad vuestra es como nube de la mañana, como rocío de la madrugada que se desvanece. Entonces, está diciendo el profeta que aplicándolo a nuestros días, los domingos tenemos tremendos cultos y gloria a Dios en todo, pero el lunes estamos viviendo como no había ningún cambio, ahí con el pecado, etcétera, etcétera. Y creo que lo mencioné ayer, esto que yo ministro con pastores mucho, que es una de sus quejas mayores, que el pueblo de Dios puede experimentar grandes cultos, presencia de Dios, etc. El domingo, pero el lunes siguen robando, mintiendo, fornicando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que está pasando acá con el reino del norte, Samaria, porque dice, la piedad vuestra es como nube de la mañana, como rocío de la madrugada que desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. En estas dos porciones de la palabra que leí, él menciona el conocimiento de Dios. Y ahí es el tremendo problema que falta conocimiento de Dios, aunque tenemos 1000 sermones, cuántos libros que han sido imprimidos, etc. Pero es como dice que su piedad fue como el rocío en la mañana, en la madrugada. Viene el sol y ya se esparce, se esfuma. Que necesitamos aprender de la historia, y lo triste es que Judá no aprendió de la historia, porque Samaria cayó en el año 722. La primera invasión de los babilonios, cuando ellos llevaron a Babilonia, Daniel fue en el año 605. Entonces, los babilonios estaban atacando a Israel antes que fue la primera deportación, que significa en números, redondeando los números, como 100 años después de la caída de Samaria, ya los enemigos están a la puerta y están llevando, en el primer caso, Babilonia, a Daniel a Babilonia. No aprendieron. Judá no aprendió por la historia. Y que no seamos iguales, hermanos, que la historia no se repita en nuestras vidas. Pero muy a menudo eso es lo que pasa. Voy a dar algunas pocas palabras de repaso
lo que vimos ayer, aunque no mucho. Una cosa que yo dije ayer, que este libro de Ezequiel es muy parecido a nuestro día, porque Ezequiel escribe que en pocos años iba a caer Jerusalén y los muros alrededor, y la razón que fue porque no escucharon a Dios, no escucharon vivir la palabra de Dios, permitieron cuánto pecado en la vida. Entonces vemos que Dios permitió, por no hacer caso a Él, permitió ser destruidos. Ahora, como yo dije que este libro, el profeta profetiza en tiempos muy similares a los tiempos del fin, cuando Jerusalén será rodeado de muchos enemigos que vamos a mirar hoy día, y la tierra fue, digamos, invadido, etcétera, etcétera, y entonces entra lo que vamos a mirar mañana, el milenio. Pero aprendiendo este libro, entendiendo este libro, nos debe manifestar mi actitud en cuanto a la venida del Señor. Que si yo estoy realmente preparado para la venida del Señor, no en el sentido que soy salvo, es que siendo salvo es magnífico y glorioso, etc. Pero como vamos a mirar el templo, hay muchos requisitos para reinar con Jesucristo durante el milenio. Y vemos en este libro que Dios escudriña su pueblo, su gente, y mide muchas características en sus vidas para que puedan ser realmente viviendo la verdad de lo que vemos en la palabra. Ahora, sabemos que Ezequiel fue un profeta, como fue señal. Su propia vida vivía, él fue usado como un señal al pueblo de Dios, mostrándonos una tremenda verdad, que si vamos a realmente servir y ser útil en el reino y poder predicar y ministrar la palabra, nosotros tenemos que convertirnos en el mensaje de Dios. Ezequiel se convirtió por como el Señor lo llevó, siendo un mensaje al pueblo de Dios, porque Dios lo llevó para, número uno, Dios lo mudó, donde por 390 más 40, 300, 400, 30 días, el profeta estaba mudo, aunque hacía cosas durante estos días, pero no hablaba, ni profetizaba, pero lo que profetizaba era para cosas que Dios lo llevó a vivir. Vimos la mudez de Ezequiel, que se encuentra en capítulo 3, y Dios tratando de mostrar al pueblo que lo que venía iba a ser tan estupefacto que la gente ni iba a poder hablar. Ellos no entendían, porque todo el tiempo había muchísimos profetas profetizando al pueblo de Dios, que ellos no iban a sufrir, que Dios iba a liberar el pueblo de Dios de los babilonios y que van a escapar, y Dios iba a traer paz y prosperidad al pueblo de Dios. Y ahí a lo largo del libro Dios está diciendo, igual que el mensaje de Jeremías. El mensaje de Jeremías era difícil de entender, porque Jeremías dijo vez tras vez: sométese a los babilonios, entréguese a los babilonios. ¿Y cómo podrían entender esto? Que yo me entrego al enemigo. Pero cuando fueron a Babilonia,
ellos tenían a la fuerza de sujetarse a Nabucodonosor, tenían que abandonar sus dioses, como ellos abandonaron sus ídolos cuando fueron llevados a Babilonia. Tenían que abrirse a la enseñanza allá en Babilonia. Y lo que Dios está diciendo a través de Jeremías es, sométese a Dios. Como si no se somete a Dios, le voy a llevar a Babilonia, donde a la fuerza tendrá que someterse a una autoridad superior. También dijo, abandone sus ídolos, entregue su pecado a mí, dice Dios. Y si no, Dios dice, les voy a llevar a Babilonia, donde la fuerza tendrá que dejar sus ídolos, etc. Entonces, el pueblo no hizo caso a Jeremías. Y al mismo tiempo Jeremías está profetizando, Ezequiel está profetizando en Babilonia, pero sus profecías alcanzan aún los que están en Judá y aún otras naciones. Y no escucharon, rehusaron escuchar, preferían escuchar los profetas falsos, y vemos el tremendo caos que vino, la destrucción. Otra señal que Ezequiel hizo de un adobe, o mayormente hablando como Ezequiel hizo una maqueta. Describió, digamos, en forma de Jerusalén, y levantó como una rampa de tierra, donde así de forma que los enemigos penetraron las ciudades en los tiempos antiguos, por tierra levantando rampas, llegaron arriba del muro y ahí podían entrar los soldados. Jeremías lo hizo. El pueblo de Dios está mirando esto y a pesar de esto no querían escuchar. También en capítulo 5, tal vez podemos leer esto, hermano, el cuchillo agudo, que aquí Dios manifiesta a través de Ezequiel otra clase de juicio. Y él mismo tenía que vivir, él era señal. Vamos a leer algo aquí de capítulo 5, comenzando con el versículo 1. Tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero, hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba, toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Y una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad. Cuando se cumplen los días de asedio, tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré mi espada en pos de ellos. Y tomarás también de ahí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto. Esto puedes, tomarás otra vez de ellos y los echarás en el medio del fuego los quemará, ahí saldrá el fuego toda la casa. Eso sigue hablando, pero no voy a leer todos los versículos, pero tienen que dividir, tienen que rasurarse, digamos, la barba, cortar todo su pelo y dividir este pelo en 3 partes. Una parte tenía que amarrarse a mí mismo, otra parte quemó en el fuego y otra parte esparció en los vientos. Ahora, varias cosas Dios está diciendo esto al pueblo, que como fue dividido en 3 partes del pelo, Dios está diciendo, y usted puede leerlo allá, que Él va a enviar hambre al pueblo de Dios. Y literalmente estaban muriendo de hambre de tal punto que estaban comiendo sus propios hijos. Después iba a enviar espada o violencia, que puede hablar que los babilonios entrando, subiendo sobre los muros. Y la otra parte era de pestilencias o diferentes enfermedades, diferentes maneras que Dios afligía a su pueblo, dejándolos sufrir por diferentes pestilencias. Estas 3 maneras como dividir el pelo. También creo que también implica
que había 3 invasiones de los babilonios a Jerusalén. La primera invasión es cuando llevaron a Daniel. La segunda invasión cuando llevaron a Ezequiel. La tercera invasión fue cuando cayó por completo la ciudad de Jerusalén. También otra señal, vimos que Dios habló a Ezequiel que tenía que hacer un hoyo en el muro de la ciudad y salir de noche, mostrando que iba a pasar con ellos, que literalmente el rey lo hizo y los babilonios lo capturaron, quitaron sus ojos y sacó a él y lo llevó a Babilonia con Ezequiel al mismo tiempo. También la señal de la muerte de su esposa, que no tenían que lamentar ni llorar nada, porque mostrando cómo iba a ser la sorpresa tan horrible del pueblo de Dios, porque han estado escuchando profecía tras profecía, que nada les va a pasar, van a salir de cualquier, persecución, cualquier tribulación, y por haber escuchado esto tantos años, tanto tiempo, cuando realmente sucedió, estaban tan choqueados que ni podían lamentar ni llorar por la situación. Estuvimos mirando ayer el profeta denunciando los pecados, y hay mucho que Ezequiel profetiza al respecto de los pecados del pueblo de Dios. Déjenme decir una cosa acá. Ustedes tienen el libro de Ezequiel, que fue escrito por el Dr. Bailey. Cuando usted lo ve, se da cuenta que él comienza del primer versículo y anda de versículo en versículo hasta el último versículo del libro. Así escribió el libro. Ahora, los puntos que yo tengo, que están aquí en la pantalla, yo tomé los diferentes temas que se encuentran en el libro de Ezequiel. Hay diferentes temas y yo los estoy cubriendo por tema, no como Dr. Bailey está siguiendo versículo por versículo, pero básicamente mis notas y el libro de él están diciendo la misma cosa, solamente escrito en esta forma diferente. Entonces, miramos ayer los horribles pecados que el pueblo o Ezequiel está denunciando, está hablando, Dios lo llevó en el espíritu al mismo templo de Ezequiel, donde están los sacerdotes, los ancianos del pueblo de Dios allá, y abre sus ojos y ve imagen del celo en el templo de Dios, mucha idolatría que estaban practicando en secreto. Los mismos ancianos o líderes espirituales de la casa de Dios, ya también de la ciudad, estaban diciendo: Dios no nos ve, podemos practicar el pecado y nadie sabe. Usted dice: ¿qué tiene que esto ver con nuestro día, hermanos? Pues, hermanos, como yo dije, ya nada me sorprende, porque casi todos los días leímos en los diarios o programas en la televisión o por donde se ha caído otro ministro, se ha caído otro y otro y otro. Y cuando se destapan las verdades y maneras de vivir, es horrible, como han vivido algunos por años, con pecado, toda clase de pecado, robo, estafas, fornicación, adulterio, homosexualismo y cuantas cosas. Había una adoración de Tammuz, que era una deidad de la mitología griega, que hoy día con la iglesia emergente en nuestro día está abarcando todas las religiones del mundo entero. Están tomando cosas del hinduismo, están tomando cosas de otras religiones y tratando de unir en como lo que se llama la iglesia emergente, abrazando y aceptando muchas cosas, como dice aquí, Tammuz, o de cosas
orientales, donde hay mucho espiritismo. También vemos brujería a veces. Ahora, cuando yo digo esto, hermanos, yo no estoy diciendo que toda la iglesia sí. Yo sé, porque aún en este mismo libro enseña que había un remanente fiel, que caminaron correctamente. Entonces, cuando yo estoy hablando de esta manera, yo no estoy diciendo que toda iglesia, todo pastor, etcétera, etcétera, cada cristiano está en esto. Pero hay que recordar esto, hermanos. Y como yo dije, no tengo las estadísticas, digamos abiertamente, pero nada más leyendo Jeremías, leyendo Ezequiel, también leyendo los otros profetas, como leí un poquito de Oseas, yo calculo que más o menos había 75% de los profetas que estaban profetizando falsamente. Y tal vez un 25% de los profetas profetizando correctamente. ¿Qué nos muestra? Si es así, podemos pensar que tal vez 75% de lo que llamamos cristianos de nuestro día tienen vidas no como un ídolo, pero otras formas que practicando las tinieblas que están escondidas y a veces abiertamente. Yo he visto, yo quiero entrar, pero yo he visto espiritismo fluyendo en las iglesias evangélicas. Cuántas cosas que no me gusta entrar. Estaban adorando el sol también. Es otra forma de practicar el ocultismo. Entonces, en nuestro día, si estamos viviendo justamente antes o estamos en el final, justo antes de la venida del Señor, tenemos que estar muy alerta de las enseñanzas de este libro. Porque, como dije, creo que mencioné ayer, el mismo Jesús dijo que su venida será como los días de Noé. Estudie el libro de Noé, y ahí la Biblia dice que todos los pensamientos eran malos. También yo quiero repetir esto. Siempre Dios tiene su remanente. Siempre tiene su remanente. Que no significa que todos están caminando con cosas que no son correctas en sus vidas. Pero hay. No podemos negarlo ni cerrar nuestros ojos. Hay que entender lo que pasa muchas veces en nuestro día. Ahora yo quiero ir al capítulo 9, ahora de Eclesiastés. Y aquí hay otra visión que Dios dio al profeta, que yo estoy tan de acuerdo de lo que vamos a leer acá, que estamos en estos días hoy. Aunque mire, Jesús, ¿cuándo vendrá Jesús? No sabemos. Pero una cosa que yo siempre doy es que yo voy a encontrar a Jesús muy pronto. Porque la vida es muy corta y por la vía de la muerte vamos a encontrar a Jesús. Lo que estoy diciendo es, necesito estar viviendo estas verdades que estamos enseñando antes que Jesús venga literalmente. Porque si Él viene y si nosotros morimos, entonces no habrá, experiencia de vivir en tribulación como vendrá sobre el mundo. Pero yo tengo que dejar al Señor purificar mi vida exteriormente, interiormente, todo mi ser, para que si me muero, ya estoy en vivencia de las verdades que va a pasar literalmente cuando viene el Señor Jesucristo. Ahora, capítulo 9, comenzamos leyendo del versículo 1. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte,
Cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Otra vez les hago recordar, ¿cuándo está pasando esto? ¿Cuándo está pasando esta visión? Pocos años antes que los babilonios entran en la ciudad. Entonces, esto está sucediendo justo antes de la venida del enemigo. Y la gloria de Jehová de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino. ¿Y qué significa lino? Significa la pureza de Dios, significa la santidad de Dios. Entonces está este querubín hablando en la santidad, el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, pon en medio de Jerusalén. ¿No dónde? En Jerusalén, no en el mundo, en Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres. Ahora, el hombre, dice Dios, pon una señal en la frente, pero ¿qué clase de gente va a recibir la señal? Los que gimen, los que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, la señal era, tenían que ver personas gimiendo, clamando contra el pecado, contra la maldad. Sigamos. Y los otros dijo, oyendo yo pasar por la ciudad en pos de él y matar. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matar, noten a quién, matar a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel que sobre el cual hubiera señal, no os acercaréis. Entonces, digamos, si había señal, tenían que actuar. Y comenzaréis por mi santuario. ¿Qué dice Pedro? El apóstol Pedro dice que el juicio comienza en la casa de Dios, que debe mostrarnos que esto aún es en nuestro día, donde el apóstol Pedro está diciendo el juicio comienza por la casa de Dios. Entonces ahí comienza por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa, llenad los atrios de muertos. Entonces, ¿con quién comenzó? Con los ancianos, los siervos de Dios en la casa de Dios. Y salieron, mataron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ay Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando su favor sobre Jerusalén. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado a Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así pues, haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Entonces, hermanos, tenemos que entender aquí lo que Dios está diciendo. Es que antes de la caída del muro de Jerusalén, Dios marca cada uno de los que no están gimiendo contra el pecado, que acepta el pecado, acepta el estilo de vida de mucha fornicación, mucho adulterio, mucho pecado sexual y otras formas de que vemos en nuestro día que pasa. Dios dice, marque ellos. Hermano, vamos a mirar acá Apocalipsis,
capítulo 7, versículo 2. Porque aquí vemos la misma cosa en el libro de Apocalipsis, aunque los primeros sitios que voy a leer son donde habla de los 144,000. Yo no voy a entrar a tratar de explicar lo que Apocalipsis está hablando de los 144,000, pero dice ahí el versículo 3. También a otro ángel que subí de donde salía el sol y tenía, noten, el sello de Dios vivo, clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar. También en el versículo, capítulo 14, los versículos 4 y 5. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Como repito, esto está hablando de 144,000, pero debemos aprender y hacer caso a lo que la palabra nos está diciendo. Estos son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, pero fueron marcados. Al versículo 5, 5 también. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. También en Apocalipsis capítulo 22, comenzando con el versículo 1. Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio de agua que de vidrio resplandeciente, como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahora, ¿dónde está esto? Esto está en el cielo. En medio de la calle de la ciudad y un otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella. Sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará, vea, qué interesante esto, y su nombre estará en sus frentes. En Ezequiel marcaron cada uno que no gemían contra la maldad. Pero aquí, y Apocalipsis 22 es el último capítulo de la palabra de Dios, que Dios dice que ellos que están ahí tienen su nombre en su frente. Versículo 5. Y no habrá allá más noche, ni no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Pero cuando yo veo cosas así, que veo en el Antiguo Testamento, y veo lo mismo en el Nuevo Testamento, yo quiero escuchar. Porque gente dice, este Antiguo Testamento no tiene que ver nada con nosotros. Son ejemplos y señales para el Nuevo Testamento. Y debemos tratar con la ayuda del Señor. Ahora, la razón por qué este juicio cayó sobre el pueblo de Dios y sobre los principales del pueblo. Los versículos 1 y 3 ya lo leímos, pero por su rechazo y ridiculez del mensaje de Dios por Jerusalén. Leamos Jeremías 29, los versículos 4 y 7, y vemos lo que como ellos trataron a Jeremías, cuando Jeremías está profetizando. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitarlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos y hijas,
dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí y no os disminuyáis. ¿Qué le dije? Hasta versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hiciera transportar. Regad por ella Jehová, porque en su paz tendrás vosotros paz. Entonces Jeremías está profetizando. Prepárese para tener casas en Babilonia. Prepárese para tener familia en Babilonia, porque vas a ser transportado a Babilonia. Y él mismo profetizó Jeremías que iban a estar ahí 70 años. Y el pueblo de Dios dice, ese profeta está loco. Aquí estamos en la casa de Dios, estamos en Jerusalén. Nos están diciendo que no hay tribulación, no hay sufrimiento. Vamos a quedarnos ahí y estar felices. Y el profeta dice, no es así. Es otra cosa totalmente. Pero ellos creyeron que Jeremías era un loco. Ahora, miremos capítulo 20 de Ezequiel, versículo 49. Capítulo 20, versículo 49. Y dije, ay Señor, Jehová, ellos dicen de mí, no profiere parábolas. Así trataron a Ezequiel. Profeta loco, que está diciendo que vamos a sufrir, que vamos a pasar tribulación por los babilonios. El profeta está loco. Entonces, hoy día vemos lo mismo en nuestras iglesias, que muchos diciendo no habrá tribulación, no habrá sufrimiento, el Señor va a venir con el rapto, todos vamos a salir, ningún problema. Así trataron esos profetas que hablaron otras cosas. Ahora, leímos esto, pero los versículos 6 al 11, porque ellos iban a venir sobre el juicio de Dios, y Dios trajo el ejército caldeo sobre Jerusalén como resultado de su consejo malvado. Escucharon los falsos, y ahí, por ser mal aconsejado, iban a pasar la tribulación. También los versículos 12 a 13, por practicar cosas paganas. Yo creo que no vimos esto, pero leamos versículos de Ezequiel capítulo 11, 12 y 13. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos. Hermanos, esta cosa es tan importante en nuestras vidas. La pregunta que yo tengo que hacerme, ¿cuánto de la palabra de Dios soy obediente de cumplir? Sabréis que yo soy Jehová. Es la razón, o una de las muchas razones, porque Dios permite el cautiverio. Porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Sigamos. Aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, creo que era un sacerdote, hijo de Benai, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, ay Señor Jehová, destruirás de todo al remanente de Israel. Próximo versículo. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco, toda la casa de Israel, todos ellos son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Y eso es lo que está diciendo, que no hay tribulación, no hay sufrimiento, ya vamos a gozarnos en paz y prosperidad. Quiero leer capítulo 20, el versículo 13. Yo mencioné esto mientras que íbamos saliendo acá, pero quiero hacer poco más énfasis en esta verdad que la palabra nos muestra. Capítulo 20,
versículo 13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. Noten, esto es, mire, yo no sé cuánta importancia esto lleva en nuestro día. No anduvieron en mis estatutos, desecharon mis decretos, por lo cual el hombre que los cumpliera vivirá, profanaron en gran manera, dije, por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Yo he dicho, ya voy años diciendo esto. Número uno, yo no conozco a Dios, aunque ya soy salvo casi 60 años. Pero Dios es tan grande, y como el mismo apóstol Pablo decía, vemos por un vidrio oscuro. Conocemos muy poco de Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Es muy importante cómo conocemos a Dios. Incluso en esta nación, en esta ciudad, hace algunos, no tantos años atrás, yo estuve aquí para comenzar la primera noche en el Instituto Bíblico, donde está dirigiendo el pastor Aguilar. Estuve sentado en su casa cuando un alumno del instituto me vino y se sentó frente a mí. Me hizo la pregunta, maestro, ¿cómo conoce a Dios? Yo no tenía respuesta. Yo quedé mirándole y mirándolo largo rato sin respuesta. ¿Cómo conoce a Dios? ¿Cómo conoce a Dios? Y por fin yo le dije, si quieres conocer a Dios, lee la Biblia, 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 lee la Biblia y sigue leyendo la Biblia. Es la forma de conocer a Dios. Pero lo que pasa en nuestro día, hay poca palabra de Dios. Entonces, no conocemos a Dios y yo digo, yo no conozco a Dios. Lo conozco en parte sí. Pero Dios es tan grande, inmenso. Solamente conozco un poquito de Dios. Ahora, lo que está haciendo el pueblo de Dios aquí es que no anduvieron en mis estatutos, desecharon mis decretos. Ahora, mismo capítulo que estamos leyendo acá, quiero leer el versículo 16. 16. Porque desecharon mis decretos, no anduvieron en mis estatutos, mis días de reposo profanaron porque tras sus ídolos iba su corazón. Es que en nuestras mentes humanas tratamos de excusarnos que Dios realmente no quiso decir tal cosa. Y yo creo que Dios quiere decir otra cosa. Que esto no pertenece a nuestro día, etcétera, etcétera. También en el versículo 21. Mas los hijos se rebelaron contra mí. Otra vez se repite. Y cuando la palabra se repite es sumamente importante. No anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos. Un solo ejemplo de qué estoy hablando. ¿Cuántos cristianos en nuestras iglesias son amargados, andan con odio y rencor contra otros hermanos, o contra su esposo, o contra su esposa? Cuando la Biblia nos dice claramente perdonar unos a otros. Es la palabra de Dios. Y no cumplimos solamente esta partecita. Y cuando la Biblia está hablando aquí tantas veces, no anduvieron mis estatutos, ni guardaron mis decretos, para ponerlos por obra, pedir perdón. ¿Cuántas otras cosas que la Biblia nos dice? Léelo. ¿Sabe? Es interesante, como yo mencioné, ya no quieren aceptar los 10 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos estableció Jesús? Como los de la iglesia que se llama Creciendo en Gracia,
que ponen tatuajes 666 y dicen que son anticristos. ¿Por qué son anticristos? Porque no quieren abrazar los mandamientos de Jesús. No guardaron mis decretos para ponerlos por obra. El asunto es, tenemos tantas Biblias, tantas grabaciones, tantos videos, tantos programas, tantas cosas, pero no estamos poniendo por obra. Sabemos toda la palabra, pero estoy poniéndolo por obra, para que se cumpliere, los cuales el hombre los cumpliere, vivirá. También otro versículo, versículo 24. Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos, profanaron mis días de reposo, tras los ídolos de sus padres les fueron sus ojos. Entonces, la razón que Dios está hablando de tribulación, persecución, porque no viviendo la palabra de Dios. Y mire, por favor, escúcheme. Yo no soy perfecto. Yo no estoy aquí para señalar a ustedes. Yo no soy perfecto. Pero cuando yo entiendo la palabra de Dios, con toda la gracia de Dios que Él me da, yo trato de rendirme toda la palabra de Dios. Hay muchísimas cosas que la Biblia habla que es conocido. Pregúntenle a los pastores, y ustedes son pastores, ¿cuántos en sus iglesias diezman? Casi mínimo parte. Es parte de la palabra de Dios. Y podemos seguir hablando. Ahora, vamos al capítulo 13. Y aquí específicamente Dios denuncia los falsos profetas. Comenzando con el versículo, capítulo 13, comenzando con el versículo 1. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, vea cómo estaban profetizando de su propio corazón. No escuchando la voz de Dios, de sus propios pensamientos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos, que anden en pos de su propio espíritu. No del Espíritu de Dios, de su propio espíritu, y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Ahora, si usted, el libro de Cantares, dice ahí, cazad las zorras pequeñas, que echen a perder las viñas. ¿Qué significa? Las zorras hacen daño a la vid, o al pueblo de Dios. Y fíjese, zorras fueron tus profetas porque anda destruyendo el pueblo de Dios. Dios los llama zorras. Ok. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. ¿Qué es el día de Jehová? Es la visitación de Dios. Y hoy día está diciendo, no se preocupe, no hay problema, todo paz y adelante, y no va a haber ningún sufrimiento, porque vamos a ir en el rapto. Ahí como Dios lo llama. Dice, nadie en el brecho. Vieron vanidad, adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Ahora, también yo quiero decir esto. Hay verdaderos profetas. Yo no estoy diciendo que todos los profetas son falsos, jamás. Yo conozco verdaderos profetas, he estado alrededor de ellos.
Sin embargo, aquí como yo hice el cálculo, más o menos el 75% son falsos. Sigamos leyendo aquí donde estamos. En el versículo, ¿no habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Es cosa seria de hablar diciendo que Jehová está diciendo. Pero muy a menudo lo vemos. Yo he escuchado profecías que van directamente en contra de la palabra de Dios. Y hay gente que lo cree, porque viene de un supuestamente profeta de Dios. Sigamos leyendo. Por tanto, se ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad, habéis visto mentira, por tanto he aquí que yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Sigamos leyendo. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad, adivinan mentira, no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos. Mire, este versículo, hermanos, escuche este versículo. Y yo no voy a decir, digamos, de enjuiciar o como, no quiero enjuiciar, pero nada más vea el versículo. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. Noten, no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Es algo que pensar, hermanos. Algo en que pensar. Ni a la tierra de Israel volverán, sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sigamos leyendo. Si por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz. ¿Cómo es posible, hermanos? Ya han habido 2 cautiverios. Daniel fue llevado, Ezequiel fue llevado. Faltan como 6 años hasta que todo va a caer, y todavía están profetizando paz, no habiendo paz. Uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrirían con lodo suelto. Cubrieron la mentira. Sigamos leyendo. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial, enviará piedras de granizo. Lee el libro de Apocalipsis, ahí el libro de Apocalipsis habla de esto. Durante la tribulación, que la haga caer y viento tempestuoso la romperá. Y aquí cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, lluvia torrencial, vendrá con mi furor y piedras de granizo con enojo para consumir. Sigamos leyendo un poquito más. Así desbarataré la pared con vosotros, recubristeis con lodo suelto, la echaré a tierra, seré descubierto su cimiento, y caerás y seréis consumidos en medio de ella, sabréis que yo soy Jehová. Yo recuerdo, eso me pasó hace algunos años atrás. Yo estuve con un pastor. Estuvimos hablando de las cosas que están sucediendo en el mundo. Y de repente ese pastor como hizo un gesto así, ¡ay, que venga el rapto ya! Asustado que todavía no ha venido el rapto, pero está esperando ese momento que le saque de todo. Y yo me di cuenta, ese hombre está no muy seguro. Y no está preparado por tribulación. No está preparado por sufrimiento. Y así hay cuánta gente que están en nuestras iglesias. Tiene que venir el rapto para sacarme de toda esa perversidad, porque yo no puedo vivir sin pecar. Horrible cosa. Entonces, mirando esto, los profetas, falsos profetas que profetizan mensaje de esperanza sin autoridad divina.
desviando al pueblo en una seguridad falsa, sin necesidad de arrepentimiento. Los falsos profetas o profetisas, no solo hombres pero mujeres, por haber engañado al pueblo con falsas promesas, viviendo de la creencia en sus víctimas con sus profecías que entristecieron al justo y animaron al impío. Los ancianos, ahí está capítulo 14, por tiempo nos cuesta leer. Leamos los primeros versículos del capítulo 14, por favor. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Hábleles, por tanto, diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón. ¿Es posible que el rapto sea un ídolo? Una pregunta que les hago a usted, no le voy a decir, pero una pregunta. ¿Es posible que el rapto sea un ídolo? Que cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón, establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de los ídolos. Y aquí, hermanos, es sumamente peligroso esto, porque andamos con muchos ídolos en nuestros corazones. Yo he tenido gente que ha andado tras mío, porque su ídolo es ser ministro, o estar en el ministerio, o ser un profeta. Y me han dado detrás de mí pidiendo que yo imponiera manos sobre ellos. Yo no lo hago, porque hay gente que hay ídolos en sus corazones. Y el problema de esto es, siempre alguien les va a profetizar. Cuando usted está buscando profecías de ser grandes en el ministerio, o una iglesia grande, un ministerio importante, etcétera, etcétera, por supuesto Dios puede designarnos para esto. Pero a la vez, si yo tengo ese ídolo en mi corazón, por allí o por allá o por un lugar, Dios va a enviar a alguien profetizando lo que yo quiero escuchar. Lo que yo quiero escuchar, alguien va a profetizar. Y va a llevarme a mi ruina. Y eso es lo que Ezequiel está diciendo, que venían con estas diferentes profecías, vanidades, etcétera, etcétera. En capítulo 16, la infidelidad de Judá y su ingratitud hacia Dios. A pesar de su compasión y bondad demostrada maravillosamente en tantas maneras, deben ser tratados en juicio conforme a su culpa. Usted dice que esto es muy duro. Por ejemplo, en 16, usted encuentra la palabra ramera. Dios llama a su pueblo ramera 1, 2, 3, 4 veces. Lo llama su pueblo Sodoma 1, 2, 3, 5 veces. La palabra fornicación en este capítulo 16, 16 veces. Y la palabra desnuda, 7 veces. Usted seguramente no recibe lo que estoy diciendo. ¿Y cómo es posible que hoy día esto es para nosotros? Que sea un desafío para nuestras vidas, de abrirnos nuestras vidas de par en par, para que Dios trate con todo lo que hay dentro de nuestras vidas. Que todo es limpieza, porque
tremendo premio nos espera. Reinar en el milenio 1000 años. Ahora, en capítulo 22, por tiempo no lo leo, pero esto nos da la descripción de los pecados de Israel en justificación de los juicios enunciados. Por ejemplo, él llama a su pueblo en estos versículos derramadora de sangre 6 veces. 11 veces los llama a su pueblo o menciona la palabra adulterio. La ruina de Israel en el fuego del furor de Dios. Los versículos 17 al 22. 23 al 31, la corrupción total de la nación, de los profetas, sacerdotes, príncipes, pueblo, sin que alguno sea justo para ser defensor de su intercesor. Ponga, hermano, creo que es el versículo 31, tal vez me equivoqué, pero no, versículo 30, capítulo 22, versículo 30. Aquí fue la triste situación del tiempo de Ezequiel. Busqué entre ellos, está hablando de entre el ministerio, entre ellos hombre que hiciere vallado, que se pusiere en la brecha delante de mí, porque prácticamente está profetizando solo, aunque hay otros sí, a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y la triste respuesta es, no lo hallé. Hermanos, yo sé de lo que estoy hablando. Si usted habla en esta manera a su iglesia, muy capaz que la iglesia va a salir e ir a otra iglesia en la esquina. Por eso quedamos callados, porque no queremos perder los hermanos y los diezmos. Pero Dios, si usted recuerda, 2 capítulos en este libro, capítulo, creo que es 3 y 33. Dios levantó a Ezequiel como atalaya. Somos llamados a ser atalayas. Y Dios requiere, si realmente somos verdaderos, que avisamos al pueblo. Avisamos al pueblo de lo que viene. Entonces, es gran precio para un siervo de Dios. Ezequiel, Jeremías pagaron gran precios por su ministerio. Y así nosotros, hermanos, necesitamos donde estamos en nuestro día. Ahora, yo sé que aquí nos cuesta por el salón grande y no sé, creo que no hay ningún micrófono por allá, ¿verdad? Ok, es que me queda 2 minutos. Me gustaría de usted, pero esto significa que tiene que moverse muy rápido porque el tiempo ya nos ha ido, el tiempo de descanso, de escuchar su opinión, lo que esto está haciendo en su corazón, su espíritu, mientras estoy hablando en esta forma. Me gustaría que algunos de ustedes respondan. Aquí está el micrófono, porque el salón no puede hablar así en su asiento, pero pase rápido. Si quiere decir algo de lo que Dios está diciendo en su propio corazón, en cuanto yo estoy enseñando. ¿Hay alguien? Es su momento. Si quiere reprenderme, puede reprenderme. Yo no tengo ningún problema si quiere reprenderme. Pero es muy importante, hermanos, que podamos expresarnos lo que estamos escuchando. Entonces, estoy esperando el primero, porque ya tengo 1 minuto. ¿Quién desea? Pase aquí para que podamos escuchar todos.
lo que estas enseñanzas está poniendo en su propio corazón. Señor les bendiga, hermanos. Verdaderamente agradecerle a los maestros y la experiencia que estamos viviendo, creo, en mi caso personal, lo que está surgiendo en mí es motivación para aprender más y más de lo que estamos escuchando y lo que estamos por descubrir en las Biblias, ¿verdad? Eso. Entonces, la Mientras que él motivación está hablando, surge. si hay otro, pase inmediatamente, pase otro que quiere decir algo. ¿Qué está pasando en su interior al estar escuchando lo que estoy diciendo? Y repito, si no está de acuerdo, si quiere reprenderme, yo no tengo problema. Pero y si hay otro, venga mientras que él está hablando, por favor, porque ya por el tiempo. Si hay otro que quiere venir, ok, hermano. Una de las cosas que dijo, hermano, a mí me llamó la atención es, en nuestra casa hay una bodega donde guardamos cosas que no necesitamos ahorita, pero tenemos el resto de la casa para los utensilios que sí estamos ocupando. Me gustó el ejemplo porque en la Escritura encontramos escucharlo todo, retener lo bueno. Pienso que todos estamos aprendiendo bastante de su disertación. Sin embargo, me llama la atención cómo en 2000 años de iglesia, desde el concilio en Jerusalén hasta nuestros días, existe en el cuerpo de Cristo doctrina diversa. En la Biblia solo está registrado el primer concilio, pero la historia secular de la iglesia habla de otros concilios en los que se trató mucha doctrina. Y el día de hoy, ministros del Evangelio respetables, con una doctrina, ministros del Evangelio respetables, con otra doctrina y otra doctrina. Yo de verdad no, en mi interior no doy respuesta. ¿Por qué Dios ha permitido que ministros calificados del Evangelio tengan doctrina diversa? Gracias, hermano. Otro hermano. Alabo a Dios, hermanos, por privilegio de estar escuchando esta palabra tan desafiante, porque es urgente, hermanos, que nosotros podamos darnos cuenta que la palabra de Dios nos está empujando, nos está indicando que debemos tomar la responsabilidad que Dios nos está encomendando como ministros, porque estamos conduciendo al pueblo. Si no lo estamos conduciendo a la salvación, Jesucristo dijo que el que con Él no recoge, desparrama. Si no lo estamos conduciendo a Jesucristo, estamos desparramando, hermanos. Entonces yo alabo a Dios porque estas enseñanzas nos desafíen y nos muevan realmente a darnos cuenta que es urgente. Ya no hay tiempo para seguir ahí entretenidos, hermanos, sino que tenemos que tomar realmente la seriedad del caso, ¿verdad? Y tomar la responsabilidad que Dios nos ha encomendado por misericordia. Que Dios nos ayude, hermanos. Pastor Alan, usted preguntó qué está pasando dentro de nosotros, y yo diría que dentro de mí hay un celo que está ardiendo mucho más. Yo tengo celo por la santidad de Dios, pero esto nos pone más celo, hermanos. Mire, cuando estaba leyendo ese verso de que salieron los verdugos, ¿verdad? El Señor me decía, los que no fueron muertos por los verdugos fueron los que estaban sellados. Y era bien claro, quien fue sellado, el que clamaba y gemía por el pecado. Pero lo que me impacta es que después salen los verdugos y matan a todos, viejos, niños, jóvenes. Y nosotros tan ilusos dejamos ahí nuestros hijos a las escuelas y ahí les están diciendo
que es normal que hayan homosexuales. ¿Ustedes se acuerdan cuando éramos niños y veíamos dos hombres? Qué horrible se sentía. Pues nuestros hijos ya no sienten eso. Para ellos es normal. Y si no enseñamos a nuestros niños a gemir y les decimos lo que es el pecado a nuestros jóvenes y ellos lo ven como normal, ellos nunca van a ser señalados para ser guardados y preservados. Ellos van a quedar ahí bajo los verdugos. Hermanos, necesitamos despertar un celo. Sí, a unos nos van a meter a la cárcel y a otros nos van a matar, pero no podemos callarnos. No podemos dejar que los adoctrinen con la maldad. A mí me llena de celo, hermano. Eso es lo que está llenándome a mí. Yo lucho porque los niños entiendan lo que es la palabra de Dios. Y no que sean legalistas o menosprecien a la gente, porque sabemos que Jesús llama al arrepentimiento, ¿verdad? Pero no es cierto que el amor es Dios. Yo sé que Dios es amor, pero hay un mensaje que se está predicando y es que el amor es Dios. Entonces Dios no puede castigar porque Él es amor. Entonces Dios no puede traer juicio porque Él es amor. No es así. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Entonces necesitamos levantarnos y predicar esta palabra. Ezequiel es un mensaje serio y a mí me llena de celo esto, para poder hablar, pero no solo celo contra la gente, hermanos, porque nosotros no tenemos poder, porque no hemos tenido celo contra nuestra propia carne y dejamos cosas de nuestra carne en nosotros sin arrepentimiento. Tal vez el trato a la esposa, el trato al esposo, el trato a los hijos. La Biblia dice: buscad justicia y buscad mansedumbre, si quizás seréis salvos en el día de la ira de Dios. El día de la ira viene, pero solo si somos justos, tremendamente justos. Y eso se hace en la casa. Eso se hace tratando bien a los hijos, al esposo, a la esposa. Eso se hace en el trabajo, no siendo injustos. La justicia se busca en cada cosa que hacemos. Pero si no la buscamos para nosotros, ¿cómo le podemos enseñar a otro a llorar y a gemir? Esto es serio, creo yo. Y eso es lo que hace en mi vida. Gracias. Antes que el hermano espéreme un minuto, yo quiero decir algo, lo que ella mencionó. Ella hablaba del amor, que hablaba mucho del amor, pero tenemos que entender que el amor es uno de los atributos de Dios, pero a la vez la justicia es un atributo de Dios, y Dios nunca puede borrar un atributo. Sí, está el amor de Dios que nos llama, como vemos en el libro, nos llama para arrepentimiento. Pero si no hay arrepentimiento, entonces a la fuerza tiene que entrar la justicia de Dios. Es que el amor no cancela otro atributo. Los atributos de Dios van de la mano y hay que responder conforme a cada atributo. Ok, hermano. Gloria a Dios, nuestro hermano pastor, nuestro hermano coordinador y todos mis hermanos pastores. Hermano pastor, con la enseñanza que usted nos está dando, yo, como ya se lo expresé, hace 2 días tenía un sueño donde le digo a mi esposa, a manera de broma, fíjese que yo tenía un sueño que estaba platicando con una persona muy, pero muy importante, y era blanquito, así como nuestro hermano pastor, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, es que enfrentamos uno de los desafíos más grandes de toda la historia. De toda la historia, porque en la actualidad el evangelio se está desviando. Hay realmente ministerios enormes y grandes en este país que le están haciendo lado a los partidos políticos, alineándose con sus doctrinas. Yo veo a un Ezequiel contundente. Yo no veo a Ezequiel alineándose a ningún partido político si existiera. El mensaje de Cristo es uno: que sin santidad nadie verá al Señor. Y nuestro hermano dijo que muchos pastores tienen temor predicar de esa forma porque se van a ir los diezmos.
Pero yo les digo a mis hermanos que en alguna ocasión me toca atenderlos, que hermanos, si todos estos son sus ovejas ahorita, porque somos sus ovejas ahorita, pero si alguno no cumplió algún precepto que usted dijo de la palabra de Dios, y se presente esta alma de Dios al trono del Señor, al primerito que van a llamar es al pastor que tuvo esa oveja, y le van a decir: ¿por qué no le dijo que esto era malo? Haga el favor de acompañarlo al infierno también. Parece drástico, pero sí nos enfrentamos a un momento de apostasía, a un momento de debilidad en los líderes, pero Dios que ponga el fuego en nosotros para predicar la palabra con verdad, con justicia, pero que la vivamos también nosotros. Que el Señor bendiga a todo este equipo y que este seminario o este curso de 3 años sea extendido también a más pastores, que sea simultáneo que se esté llevando, porque se trata de tenerle al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Gracias. Y qué gusto, ojalá que todos podrían decir algo, pero ya el reloj está avanzando y ya hemos pasado 10 minutos de tiempo de descanso. Podemos reponerlo cuando volvemos. Entonces, no sé si puede decir algo. Venga, pastor. Mis amados, si somos honestos delante del Señor, llega el momento donde Dios expone su palabra. La Biblia dice que Dios envía su palabra y alumbra a los simples. En un momento de mi vida, el Señor me llevó a cierto lugar para aprender la palabra de Dios, y fue de bendición. Muchas cosas que aprendí fueron de mucha bendición, pero también aprendí otras cosas. En ese tiempo yo tenía amor al dinero y amor a otras cosas, pero como se me enseñó fe, prosperidad y muchas cosas que me bendijeron, y otras que aprendí que a su tiempo el Señor las retomó para hablarme. Pero llegó el momento donde el Señor claramente me dijo: tú me sigues, me dijo, por avaricia, por lo que te puedo dar y no por lo que yo soy. Y eso me avergonzó. Y entonces le dije: Señor, ¿y entonces qué quieres? Y dejé ese camino, y esto fue lo que le pregunté: ¿por qué me llevaste a ese lugar? Y estas fueron sus palabras: porque ellos tenían el ídolo que tú tienes en tu corazón y ahí te ibas a sentir bien, me dijo. Y yo sé lo que es que Dios te conteste conforme a tus ídolos, hermano. Te voy a pedir algo. Nuevamente te ruego, escucha y no te cierres. Antes de escuchar esta palabra, yo escribí 36 libros, hermano, en el área de fe, prosperidad, liberación, pero habían áreas que no conocía. Yo te pido y te hago un desafío: pregúntale al Señor: Señor, ¿hay ídolos en mi corazón? Nosotros no estamos para quitar tu doctrina y ponerte la nuestra. No. Si es el Señor Jesús quien abre y cierra. Él es el que tiene la llave de David, y donde Él abre nadie cierra, y donde Él cierra nadie abre. Hermano, así es. Sin embargo, la palabra dice: dame entendimiento y guardaré tu ley y la observaré. Líbrame de los errores que me son ocultos. Por amor al pueblo de Dios, no te cierres. Pídele a Dios: Señor, ¿hay algún ídolo en mi corazón? Porque a mí sí ya me contestó conforme a mis ídolos. Señor, ¿hay algo que tú quieres que yo cambie? ¿Hay algo que tú necesitas que yo ajuste? Yo te ruego, escucha el mensaje de Ezequiel. Y como te dijo el reverendo Alan, tómalo y guárdalo en la bodega. No vaya a ser que un día lo vayas a necesitar.
Que el Señor te bendiga.